Muy buenas tardes, Joana María Ferragut. Buenas tardes, Celeste. Creo que hoy traes algo y a alguien muy especial. Especial, mires por donde lo mires, porque a mí me fascina, pero además tiene mucha relación, yo no sé si debería venir más a menudo, porque además tiene mucha relación con el programa. Te explico. Él se llama Grant, pero es miembro de una asociación activa de adopción de animales. Anda. Es vegetariano, es deportista y además es inglés y habla perfecto mallorquín. No me lo creo. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo porque luego vendrá porque a mí nadie me va a dejar mal parada, que estoy practicando mi mallorquín. Vamos, todo el día estoy practicando, todo el día buscando palabras para ver si pillo a Amado Pereta en algún fallo, pero no me Pues sale. hoy vas a tener una sección con Amado Pereta que... Avui és... Un momento. Bon dia, Gran. Lo he dit bé? Sí. Perfecte. Bon dia, bon dia. Perfecte. Bienvenido, Grant Ashley. Creo que hoy nos vienes a hablar de algo súper importante para Sí. todas las personas. Así es. Y aparte de todas las cosas que ha dicho Joana María, es un placer tenerte aquí como profesional. Gracias. Y nada, encantados de... Es que no lo he presentado como Exactamente, profesional, porque vale, para que él se relajara un poquito, hemos empezado así. Pero bueno, Grant es micropigmentador. Además, él cursó los estudios, si no ho dic malament, Alemania, pero luego lo siguió en Barcelona. Él es colaborador de clínicas médico-estéticas y de centros de estética, y además él tiene su propio centro y es formador. ¿Sí? Así Y es. nos viene porque la micropigmentación es algo que está muy en tendencia ahora. Celeste, no sé si tú lo conoces un poquito, ¿no? No conozco mucho, he oído hablar de eso, pero no sé exactamente la técnica en qué consiste y qué beneficios puede arrojar. Pues eso es lo que Grant quiero que nos explique un poquito. Vale. Cuenta por ahí, Grant. Bueno, encantado. Clar que sí. Gràcies per tenir-me aquí. Bé, vinc a explicar més que res el que és la micropigmentació, vale? Que és una tècnica, com ella deia abans, que està molt de tendència ara mateix, i és un tractament que consisteix en inserció de pigment a la pell, vale? que ens entenguem és com un tatuatge, però la diferència és que el tatuatge dura tota la vida i la micropigmentació dura més o menys uns 2-3 anys. Vale? Perquè està fet amb un pigment mineral i no està ficat de manera tan profunda. I és natural, o sigui, és hipoal·lergènic i natural, o no? Exacte, sí. És hipoal·lergènic i natural. Sí. Tot tema de sanitat està regulat i bé, és una tècnica que fa més de 20 anys que s'emplea, però ara mateix, com que les tècniques han millorat moltíssim, moltíssima més gent confia en aquesta tècnica. ¿Y qué tipo de, qué perfiles o qué personas que buscan a través de la micropigmentación? Sobretot la gent ara fa el que és el tema de la micropigmentació de celles. Vale? Se fa dibuixar palets damunt la mateixa pell, de vora la cella, per donar forma, densitat i també per fer el que és l'eyeliner, és a dir, una dona o home que se pinta cada dia la ratxa dels ulls o les celles, se fa la micropigmentació i d'aquesta manera s'aixeques de matí i ja ho té fet. Vale? Va a la platja... Cómodo es. Esto sin Sí. duda. Claro. Te puedes ir a la playa y llevas el eyeliner hecho, Exacto. ¿no? Y fijo que te queda igual en los dos ojos, ¿no? Seguro Sí, que no, esto está perquè tu seguro. no les fas tortes, Gran? No. No. Hi ha moltes dones que, per exemple, tenen el problema que no se veuen i s'intenten pintar Claro, i, claro. clar, si venen a fer-se la micropigmentació, pues ja no tenen aquest problema. Qué bien. Y luego, yo creo que sí que he oído, no sé, corrígeme si me equivoco, pero que muchas personas que han tenido igual alguna operación o algo que han perdido alguna parte del cuerpo que no ha quedado estéticamente como la otra y tal, que se hacen a través de micropigmentación, puede ser, Sí. digamos, se lo crean la parte. Sí, tant pot ser perquè algú ha perdut la cella per algun tipus de tractament, com pot ser també ha tingut alguna persona que té cicatrius a la boca perquè ha tingut una operació o ha tingut un accident, i jo el que puc fer és omplir allà on té la cicatriu per donar la simetria que toca. Claro. ¿Y se puede hacer solo en la cara o se puede hacer en más partes del cuerpo? Bé, també faig capilar, que tant per homes com per dones, per donar densitat a la zona del pèl, i després també la zona d'areoles. Vale? Per una persona que s'ha operada, pues... Mira, ahí Ahí tenemos vemos imágenes. Ala, esta se llama, estos son los labios, ¿verdad? Que Mira se- las cejas, qué cambio, yo Sí. me imagino. Sí, gent amb alopècia, Amb alopècia, veiem? gent que potser se fa un augment amb àcid hialurònic i no aconsegueixen donar la forma que volen, pues amb la Claro. micropigmentació sí que se pot. Anda.
¿Y esto se pone un poquito de anestesia local? Se posa una pomada Mira, que, ay, perdón, es que dormeix un poc la mira el zona. efecto en estos casos. Sí, 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 brutal, brutal. I sempre cercant naturalitat. Y entonces, perdona, que me interesa el tema de la anestesia o del dolor en cualquiera de los casos. ¿Cómo se gestiona? La veritat que molt bé. La zona de la cella sí que és... Indolora. Indolora, però la zona de les llavis sí que és un poc més molest. Però se pot dur, Perfecto. Sí, se puede llevar, ningún problema. Perfecto, perfecto, me encanta. ¿Y dónde, porque claro, eres profe, pero también tienes tu centro, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, mi centro está en Inca, pero me desplazo por toda la isla, Andratx, Santa Ponça, Llucmajor, i també demà vaig a Eivissa a fer feina i la setmana que ve vaig a Menorca. Ah, molt bé. I bueno, tenc algú que me gestiona tot el tema de cites i clíniques i després jo vaig a fer la feina, diguem, manual. I a través de xarxes socials te poden trobar, que supos Sí. que en Balta mos ho ha posat. Sí. No? A través d'aquí. Bé, sobretot Instagram, que on publico Sí. un poc el que és el tema de feina i després en els stories publico un poc el meu dia a dia, que és el que deies abans de fer Sí. esport i tot això. Y una cosa, espera, porque yo tengo 2 tatuajes y sé cómo... Sí. Dos. En camino de un tercero no lo sabemos bien. Pero no, lo que quería preguntarte es, ¿cómo se cuida la micropigmentación después de hacerlo? Sobretot, el que has de fer, tant si és estiu, hivern, primavera, és estar una setmana sense que te pegui molt de sol, vale? Així que si una setmana has d'anar a fer una excursió o sortir a un dinar, pues, un poquet de sombra i no banyar la zona amb aigua de piscina ni aigua de la mà. Ah, molt Te bé. pot dutxar, te pot rentar la cara, però evitar cloro i molta pressió d'aigua. O sea que realmente es un cuidado Una semana. Simple. una semanita y ya está, no hay que hacer No. Al final- mucha historia. No, pero al final fíjate que en todos los invitados que vienen, en todas las secciones, cuando se trata de tratamientos de belleza, al final el sol es el peor amigo, hagas Sí. lo que hagas, sea para la piel, No, para... incluso hoy tendremos a Dagne Pupó, pero lo que ella me ha dicho es que antes de ponerte cualquier crema, cualquier historia, cualquier tratamiento, ponte protección solar. En Sí, invierno sí, sí, y en verano. Esto es fundamental. Sí, sí. Llueve, truene, haga sol, sí, sí. Sí, sí, sí. No, a partir de la setmana d'haver-te fet el tractament has de posar-te protecció solar si vas en el sol. És a dir, si dus 6 mesos amb el tractament fet, el seu és que agafis un poquet de crema i t'ho apliquis, sigui la cera, llavis, i així dura més. Y entonces dura de 2 a 3 años Más y o menos. luego se va disipando solito y Sí. tal. Y se puede repasar para que dure más y todo Sí. esto, ¿no? Yo tengo personas que tanto han venido y se lo han hecho hace 3 años y aún lo tienen intacto, y luego tengo personas que cada año se van haciendo un repasito Vale. para mantenerlo perfecto. Qué guay, Y me ha al final, encantado. y creo que el resultado debe ser bien natural. Supongo que depende del gusto Sí. del cliente, pero... Sí, jo puc dir que la majoria de gent que ve jo, ja perquè veu la feina que faig, cercar alguna molt natural. Vale? Si te Sí. vols fer una cella molt marcada, jo sempre dic fer-te una cosa per cada dia, i si tu després un dia te vols pintar damunt, sempre te pots marcar un poquet més, o la ratxa dels ulls. Sempre dic una cosa per cada dia, que no pareix que te'n vas de festa i te'n vas a veure la padrina, saps? Exacte. Saps? Cercar... Sí, a mi, Padrina, dius se tot. padrina, se padrina. Abuela. Sí, ya sé. Ah, Ya sé. ah, pues, sí. Por favor. Sí. Yo me quedo Sí. con mis monosílabos en mallorquín porque me ha chiflado cómo hablas mallorquín, enhorabuena, porque me encanta ¿Te la has gente fijado? que... Sí, yo estoy muy integrada en la cultura mallorquina, Sí. pero sabéis que tengo serias dificultades con la pronunciación. Esto me cuesta. Pero esto se aprende y Esto tú lo importante es que tienes el no. interés Quan de hi hagi hacerlo. verbenes, m'anaran de festa junts i te mollaràs segur. ¿Cuántos te años parece? tienes tú? 34. 34, casi, casi al límite, ¿eh? Al Está límite. al límite. Ah, bueno. ¿De qué? Luego te cuento. Tú te has metido en un jardín, te has metido en un jardín, a ver Sí, quién sí, te sí. saca del Yo no sé jardín. cómo salir, por Dios. Corten, corten, que venga. Pues muchísimas gracias, Joana María, por traernos siempre profesionales de primera línea. Es un placer tenerte Gracias. aquí y por supuesto que eres bienvenido cuando tú quieras y cuando Joana María le esté muy oportuno. Por tanto, Gracias. nada, escucharte y conocerte, de verdad, un encanto y enhorabuena por tu mallorquín. Perfecto. Inglés y alemán también. bueno, todo, no. todo. Ya No, está. vamos a flipar. Es un pack, es un pack. Sí, 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 sí. Pues nada, seguimos aquí. Hablemos de imagen. Ya sabéis que es una sección que está llena de conocimiento, llena de profesionales que vienen a compartir su conocimiento.